hay unas cuantas cuestiones que creo que son de vital importancia y vamos a repasar ahora. La primera es relativa a la ecuación continua de la recta. En la ecuación continua de la recta puede darse el caso de tener denominadores que sean cero. Eso no lo tenemos que entender ni como una fracción ni como una división, porque ya sabéis que nunca en una fracción podemos tener el denominador cero y tampoco no existe la división entre cero, sino que tenemos que entenderlo como una expresión. Veamos un ejemplo. Imaginaros que nos dicen que calculemos la ecuación continua de la recta que pasa por el punto, por ejemplo, 2, 1, y que tiene como vector director el 0, 3. Acordaros que la ecuación continua de la recta era, lo voy a poner aquí, x menos la primera componente del punto partido por la primera componente del vector e y menos la segunda componente del punto partido por la segunda componente del vector. Si esto lo ponemos con estos datos que tenemos aquí, tendríamos que la ecuación continua de la recta en este caso sería x menos 2 partido por 0 igual a y menos 1 partido por 3. Fijaros que tenemos el punto 2, 1, que es el punto que teníamos aquí, 2, 1, y luego tenemos el vector 0, 3, que es el vector que teníamos aquí, 0, 3. Y no tenemos que asustarnos por ello. La ecuación, voy a volverla a copiar para que se vea mejor, x menos 2 partido por 0 igual a y menos 1 partido por 3, a pesar de tener un denominador 0, es una expresión totalmente correcta, pero solo en el ámbito de las ecuaciones continuas de la recta, porque eso significa simplemente que el vector es el vector 0, 3, y lo podremos considerar válido. Otra cosa importante que creo que debemos saber es cómo saber si un punto pertenece o no pertenece a una recta. ¿Y cómo se sabe eso? Pues depende de la ecuación de la recta que nos den. Si nos dan la ecuación en forma paramétrica, voy a poner aquí, se hace de una forma. Y en cualquier otro tipo de ecuación se hace de otra forma que veremos a continuación. Imaginaros que tenemos la recta x igual a 2 más 3 lambda, e y igual a 5 menos 4 lambda cuando lambda es cualquier número real. ¿Cómo sabemos si, por ejemplo, lo voy a poner aquí, el punto 3, 1 pertenece a la recta? Eso lo podemos escribir de esta forma. Pertenece a la recta o lo podemos escribir con palabras pertenece a la recta. Pues tan solo tenemos que sustituir la x, este 3, y la y, este 1, aquí en la fórmula de la ecuación paramétrica. Si sustituimos, fijaros lo que tenemos. Tendríamos 3, que es la x, igual a 2 más 3 lambda. Y en la segunda ecuación tendríamos 1, que es la y, igual a 5 menos 4 lambda. Ahora lo que vamos a hacer es despejar la lambda de las dos ecuaciones. Si pasamos el 2 al otro lado, tendríamos 3 menos 2 igual a 3 lambda. Por lo tanto, eso significa que 1 es 3 lambda. Y pasando el 3 dividiendo, tendríamos que lambda es 1/3. Ahora despejamos también la lambda en la segunda ecuación. Pasamos el 5 al otro lado, 1 menos 5 igual a menos 4 lambda. Como 1 menos 5 es menos 4, tendremos menos 4 igual a menos 4 lambda. Y pasando dividiendo el menos 4, tendremos menos 4 entre menos 4, que menos por menos es más, y 4 entre 4 es 1. Y ahora tenemos que comparar esos dos valores que nos ha dado la lambda, 1/3 y 1. Si estos dos valores fuesen el mismo valor, entonces sí que pertenecería al punto a la recta. Pero como en este caso no son el mismo valor, podemos asegurar que no pertenece este punto a la recta. Y eso también se pone de la siguiente forma. Este punto P no pertenece, es el símbolo de pertenencia, pero tachado, a la recta R. ¿Qué pasa en los otros casos? En los otros tipos de ecuaciones. En los otros tipos de ecuaciones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una ecuación en forma continua. Imaginaros x menos 3 partido por 1 igual a y más 2 partido por menos 5. Y voy a ver si el punto 2, 1 pertenece a esta recta. Vamos a preguntárnoslo. ¿Y cómo lo haríamos? Pues en este caso también tenemos que sustituir la x del punto, que en este caso es 2, por la x de la fórmula, y la y del punto, que en este caso es 1, por la y de la ecuación de la recta. Y si lo sustituimos, fijaros lo que tenemos. En lugar de la x pongo un 2, tendremos 2 menos 3 partido por 1, y en lugar de la y pongo un 1, tendremos 1 más 2 partido por menos 5. Si hacemos estas operaciones, 2 menos 3 es menos 1 partido por 1, y 1 más 2 es 3 partido por menos 5, y tenemos aquí una igualdad.
Menos 1 entre 1 da menos 1 y 3 entre menos 5, menos 3 quintos. Si esta igualdad fuese cierta, el punto sí que pertenecería a la recta, pero fijaros que en este caso esta igualdad no es cierta, porque menos 1 no es lo mismo que menos 3 partido por 5, que da menos 0,6. Por lo tanto, en este caso, el punto no pertenece a la recta, lo ponemos como antes. Veamos otro ejemplo. Si tenemos ahora, por ejemplo, una ecuación en forma general, 3x menos 2y más 4 igual a 0, y queremos saber si, por ejemplo, el punto 0, 2 pertenece a la recta, lo haremos de la misma forma. Cogeremos la x del punto, que es 0, y la sustituiríamos en la x de la ecuación. Cogeremos la y del punto, que es 2, y la sustituiríamos en la y de la ecuación. Y si la igualdad es cierta, pues sí que pertenecería, y si no, no. Vamos a hacerlo. Si en lugar de una x pongo un 0, sería 3 por 0, menos 2, y si en lugar de la y pongo un 2, más 4, igual a 0. Y voy a hacer estas operaciones. 3 por 0 me da 0, menos 2 por 2 da menos 4, y más 4 igual a 0. Hago estas operaciones. 0 menos 4 es menos 4 y menos 4 más 4 es 0. Nos da que 0 es igual a 0. ¿Eso es cierto? Pues sí. Por lo tanto, en este caso, como la igualdad sí que es cierta, el punto sí que pertenece a la recta. Fijaros la diferencia. En el caso anterior nos daban dos números que eran distintos, por lo tanto no pertenecía a la recta. En este caso los números que nos da son iguales, por lo tanto el punto sí que pertenece a la recta. Y por último, quiero que veamos cómo calcular puntos de una recta. Y en este caso también depende de la ecuación de la recta que tengamos. Si tenemos la ecuación paramétrica se hace de una forma, y si tenemos los otros tipos de ecuaciones se hace de forma diferente. Pongamos un ejemplo. Imaginaros que tenemos la ecuación paramétrica x igual a 2 más 3 lambda e y igual a 5 menos 4 lambda, donde ya sabéis siempre hay que poner que lambda es un número real. ¿Cómo calcular puntos de esta recta? Pues en el caso de la ecuación paramétrica tenemos que dar valores a lambda, los valores que nos dé la gana. Por ejemplo, si yo a lambda le doy el valor 1 y sustituyo en la ecuación, x será 2 más 3 por lambda. Como lambda era 1, sería 2 más 3 por 1. Eso es 2 más 3, queda 5. En la segunda ecuación tendríamos que y es igual a 5 menos 4 por lambda. Como lambda es 1, sería 5 menos 4 por 1. Eso es 5 menos 4, queda 1. Y ya tenemos aquí la x del punto y la y del punto. Por lo tanto, hemos calculado un punto que le voy a llamar, por ejemplo, P, que es el punto 5 de la x y 1 de la y. Y este punto 5, 1 es un punto que pertenece a esta recta. E igual como he dado el valor lambda igual a 1, puedo dar cualquier otro valor y así sacar todos los puntos que quiera. Por ejemplo, si doy el valor lambda igual a 2, o el que queráis, o 0, o 5, o menos 7, o 438, y luego sustituimos en la ecuación y donde pone una lambda ahora pondremos un 2, tendríamos que x es igual a 2 más 3 por lambda, es decir, 2 más 3 por 2. Que esto como 3 por 2 es 6, es 2 más 6, que nos da 8. E y será 5 menos 4 lambda. Como lambda era 2, sería 5 menos 4 por 2. Como 4 por 2 es 8, será 5 menos 8, que me da menos 3. Y fijaros, aquí tenemos el valor x de este punto y el valor y de este punto. Este punto que, por ejemplo, le voy a llamar q, será el punto 8 menos 3. Y estos dos puntos que he calculado, el p y el q, son puntos de la recta. Y de esa forma podría calcular todos los puntos que quisiese. ¿Qué pasa con otro tipo de ecuaciones? En los otros casos, cuando la ecuación es de la forma continua, general o explícita, imaginaros que tenemos una ecuación de la forma general, 3x menos 4y más 5 igual a 0, la forma de calcular puntos es dar valores a una de las dos incógnitas, o a la x o a la y resolviendo la ecuación calcular el valor de la otra. Por ejemplo, si yo aquí le doy a x el valor 1, si hago que x sea 1, fijaros que si lo sustituyo en la ecuación tendré 3 por x, que es 3 por 1, menos 4y más 5 igual a 0. Fijaros que ahora nos ha quedado una ecuación que solo tiene una incógnita, la y, así que voy a hacer operaciones, sería 3 más 4y más 5 igual a 0. Voy a dejar la y a un lado y pasar los números al otro, pasarían en negativo, menos 3 menos 5, así que tendremos 4y igual a menos 8, y pasando el 4 dividiendo, tendremos y igual a menos 8 entre 4, que eso es menos por más menos, y 8 entre 4, 2. Y fijaros lo que tenemos. Tenemos que si x vale 1, y vale menos 2, y esto es un punto.
El punto que, por ejemplo, le voy a llamar R es el punto 1 de la X y menos 2 de la Y. Y este sería un punto de la recta esta que tenemos aquí.